¿Hay alguien por ahí? Buen día, profe. Buen día, Emilia. Un segundito. Bueno, vamos a empezar. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Dónde está la calculadora? ¿Dónde está la clase? Sí, ¿Y dónde están las presentaciones acá arriba? ¿Se ve, verdad? Sí se ve. Genial, 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 genial. Bueno, voy a salir de acá. Vamos a salir de acá. Y vamos a salir de acá también. Bueno, bueno. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio la grabación, alguna de las grabaciones de la clase que yo vi con este sistema operativo? Hola. Yo vi que se subió, pero no entré al link. Me estaba diciendo que se parte en la mitad la grabación. Yo miré así al inicio y después no miré más. Estoy contestando acá mensaje también. Perdón. Me dice que se parte en la mitad la clase. ¿Alguno de ustedes vio, no sé, vio un poco más, eh, más continuado? Bueno, por lo menos mientras doy la clase se ve relativamente bien la pantalla. Sí, Eh, profe. bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar la clase. Y mientras más rápido empezamos, más rápido terminamos. Como dijo el profesor Da Rosa, hoy vamos a empezar algo de lo que es hidrodinámica. Bueno, Buenos Aires. Sigamos. Vamos a dar lo que son dos conceptos básicamente nosotros utilizamos en hidrodinámica. El concepto de caudal y el concepto de energía. En, en hidráulica, en mecánica de fluido, caudal, gasto, flujo volumétrico, pérdida, eh, no es pérdida, descarga, son todos sinónimos. Básicamente significa caudal. Gasto, flujo volumétrico, descarga, son sinónimos de caudal. Bueno, tenemos un fluido que se comporta de la siguiente manera. Está circulando por una tubería, digámosle, por un volumen, y consideramos los puntos uno y 2. En el punto uno tiene una velocidad, no en el punto uno, en la posición uno tiene una velocidad v sub 1 y en la posición 2 tiene una velocidad v sub 2. Bueno, partimos de la base partimos de dos premisas. Primero que la densidad de este fluido es constante y segundo que partimos de la ley de la conservación de la masa. Y implícitamente consideramos también que este volumen que ven acá, en la posición uno donde se ve V1, después de un cierto tiempo pasa a ocupar esta posición y este volumen, bueno, de hecho, esta masa, mejor dicho, esta masa y esta masa son la misma masa en un tiempo posterior. Bueno.
Como habíamos dicho que la densidad asumíamos constante, entonces la densidad pasa a ser irrelevante en esta ecuación que vamos a ver ahora. Claro, A1 por delta S1 y A2 por delta S2 son iguales. Y como estamos considerando un fluido, un flujo incompresible, ambos volúmenes son iguales. En realidad, lo más correcto sería ambas masas son iguales. Pero como habíamos supuesto que las densidades son constantes, eso se traduce que ambos volúmenes son iguales. Entonces, A1 por delta S1 es igual a A2 por delta S2. Si, si esta ecuación, esta igualdad la divido entre un delta T y le aplico el límite cuando delta T tiende a cero, entonces tengo que estos términos son velocidad en la posición 1 y velocidad en la posición 2. Y se tiene que, como el volumen se mantiene, la masa se mantiene y la densidad es constante, por ende el volumen se mantiene, se tiene que el área por la velocidad es constante. Esto es lo que nosotros conocemos como caudal, gasto o flujo volumétrico. Y el principio del cual deriva es básicamente la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa. Buenos Aires. Hasta acá me siguieron, jóvenes. Sí, profe. Bueno, voy a apagar la cámara para no distraer. Bueno, ahora vamos a dar lo que es. Vamos a entrar en la otra arma que vamos a utilizar en lo que es hidrodinámica. Ya dimos lo que ya sabemos, bueno, de hecho ya saben, ya vieron en física 1, el concepto de caudal. Ahora vamos a profundizar en el concepto de energético, ecuación de la energía. Para ello vamos a considerar esta línea de circulación de, de, un, de una partícula. A esto le llamamos línea de corriente. Parte de un punto inicial, sigue esta trayectoria genérica cualquiera y llega hasta esta posición. Y la partícula que analizaremos tiene esta forma, una delta A y una delta S. Delta S tiene un ángulo de inclinación tita con respecto a la vertical, enseguida va a aparecer, y delta S proyectado en la vertical sería delta H. Esto sería básicamente lo mismo. Bueno, en esta partícula actúan fuerzas de presión y su peso propio. Y la presión en la parte inferior es P por delta área y en la parte superior es P más la variación de P con respecto a S por delta área. Bueno, como, como dice acá el enunciado, se asume un fluido no viscoso. ¿Cómo se traduce eso, jóvenes? Quiero ver qué me contestan. Cuando yo digo que el fluido es no viscoso, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy implicando? ¿Qué significa un fluido no viscoso? Podría ser que se desliza fácilmente. Sí, O sí, sea, básicamente. hablando mal, ¿verdad? Pero El fluido, no, está bien, súper bien. El fluido no viscoso es aquel que no, sus partículas entre sí no generan fricción, no tiene fricción.
Bueno, entonces, obviamente, en todas estas fuerzas yo no estoy considerando ninguna tau acá. Entonces, al decir que el fluido es no viscoso, estoy diciendo que no existe esfuerzo constante de la partícula con su entorno, digamos. Entonces, todas las fuerzas que están actuando en esta partícula son la presión, su peso propio, la presión en la parte inferior y la presión en la parte superior. Me falta acá algo. Esta partícula tiene movimiento. O sea, se está moviendo la partícula, no está quieta. Acá debe haber una velocidad. En esta posición tiene que haber una velocidad. Siempre descubro algún error en mis presentaciones. Bueno, perfecto. Entonces, ya tengo, al asumir que el fluido es no viscoso, no existe tau. Entonces, todas mis fuerzas son netamente el peso propio y la presión. Y se mueve conforme a esta línea de corriente. Entonces, se aplica la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Y lo aplicamos para esta partícula. Entonces, sumatoria de fuerza en el sentido tita es igual a masa por la aceleración en este sentido. Y desarrollamos, la fuerza es igual a P por, este debería ser delta, pero bueno, diferencial, delta o diferencial área. P por delta área menos P más la variación de P con respecto a la posición S por delta S por delta área menos el peso específico por el volumen menos el peso específico por el volumen. Acá hay un error. A ver, jóvenes, delta A, delta S. Pa, pa, pa. Acá hay un error, jóvenes. Se elimina, bueno, vamos a seguir. Tengo un lapsus mental. Bueno, se elimina la P y me queda menos la derivada parcial de P por delta S delta área menos el peso específico por el volumen. Este coseno es lo que creo que no debe estar acá, pero bueno, vamos a... Es igual a la masa por la aceleración que es delta V sobre delta T. Como delta S y delta A son números muy pequeños, pero ninguno de ellos es cero, todo se puede simplificar en los tres términos. Y me queda que la variación de la presión con respecto a S menos gamma coseno del ángulo es igual a gamma sobre G por la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Me están atendiendo, jóvenes? Sí, ¿Están profe. ahí? Bueno, tengo una duda y ustedes me van a ayudar, pero necesito que atiendan. La inteligencia colectiva es mucho más eficiente que la inteligencia individual. Este coseno me está molestando, no le estoy entendiendo y se me queda acá. El peso no es otra cosa más que el peso específico por el volumen.
Bueno, entonces la variación en la presión con respecto a S menos el peso específico por el coseno del ángulo es igual a el peso específico sobre G, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, del cálculo infinitesimal tenemos esta partícula en esta posición tiene una velocidad v. Y del cálculo asumimos que la velocidad es una variable que depende de la posición s y del tiempo t. Entonces, esto es una fórmula del cálculo infinitesimal que ustedes ya conocen. Entonces, divido todo por delta t y tengo delta v sobre delta t por delta v sobre delta t por delta t sobre delta t más la variación de la velocidad con respecto a s por delta s sobre delta t. Bueno, acá voy a hacer una simplificación, jóvenes. Voy a asumir que no solo mi partícula se mueve bajo esta línea de corriente, no solo es el fluido es viscoso, sino que cualquier partícula que ocupe esta posición, independientemente de esta masa, bueno, después de un cierto tiempo, esta masa avanza y viene otra masa a ocupar esta posición. Bueno, la partícula que viene a ocupar esta posición tiene una velocidad idéntica v. O sea, cualquiera sea la masa que ocupe esta posición, adquiere siempre la misma velocidad v. A eso se le llama régimen permanente. Bueno, entonces, todos los puntos de este fluido en esta línea de corriente mantienen su velocidad, su presión, mantienen todas sus propiedades físicas. Velocidad, presión, eh, no sé, aceleración, temperatura. Entonces, si la partícula que viene a ocupar esta posición tiene siempre la velocidad v, ¿cómo es este término? Si alguien me puede decir. Están ahí, chicos. Hay alguien ahí. Bueno, esta velocidad es cero. La velocidad em, la velocidad v no varía con respecto al tiempo, varía solamente con respecto a la posición. O sea, esta partícula en esta posición tiene una velocidad v. Cuando esta partícula se movió a otra posición, tiene otra velocidad. Y la partícula que viene a ocupar esta posición mantiene la velocidad v. Entonces, lo que le estaba diciendo, el régimen también es permanente y tengo que se me simplifica la velocidad de v con respecto al tiempo. Y tengo solamente esto, que meto en la ecuación y tengo la variación de p con respecto a s menos gamma por el coseno θ menos gamma sobre g, la variación de v con respecto a s de velocidad es igual a cero. Buenos Aires, este me sigue picando. Vamos a seguir con la demostración y a lo mejor después. Y esto, coseno θ, no es otra cosa más que la variación de h con respecto a s, del triangulito de la imagen. Entonces tengo la variación de p respecto a s menos gamma, menos la variación de p respecto a s, menos el peso específico
delta H sobre S menos el peso específico sobre G por la variación de B con respecto a S por B es igual a cero. Como todos los términos de esta ecuación, solamente la variable es S, entonces estas derivadas parciales realmente no lo son parciales, son totales. Y la ecuación se transforma en esto. Dividiendo por G toda la ecuación, tengo esta ecuación y esto es lo que se conoce como la ecuación de Euler a través de una línea de corriente. La ecuación diferencial de Euler realmente. Vamos a integrar esta ecuación. ¿Cómo es la integral de cero? ¿Qué sería la integral de un número cero? La parte derecha de la ecuación. ¿Están ahí, jóvenes? Bueno, están ahí atentos, jóvenes. ¿Cómo es la integral de una constante? ¿Cómo es la integral de un valor de cero? ¿Cuánto vale? Y cero, profe, o sea, si es una constante. Ah, no. La integral va a ser, Una constante. eh, sí, La una integral de cero es una constante. Y la derivada de una constante es cero. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, vamos a resolver esta ecuación y pasemos a lo que es realmente interesante, que son los ejercicios. Eh. Che, ¿qué pasó acá? Chan. Trabajé en mi otra notebook. A ver. Uh. Bueno. Bueno. Bueno, jóvenes. No se me sincronizó. Bueno. Vamos a integrar, vamos a hacerlo rápidamente. Como diría el Chapulín, fue fríamente calculado. Buenos Aires. Integrando. Integrando tenemos que profe, esto no sé es. si vos estás mostrando algo, pero a mí, por ejemplo, no me sale. Me u- sale en u- fin. Ustedes ven, chicos. No, profe, no se ve. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Ahora están viendo mi pantalla. ¿Están Ahora viendo sí. mi pantalla? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, y ahora están viendo lo que veo, lo que estoy viendo en mi pantalla, que es una presentación en PowerPoint. Sí, profe. Genial. Bueno, voy a integrar esta ecuación más Buenos Aires. Vamos a hacer rápido porque no quiero perder mi tiempo demasiado. Y entonces tengo acá que es b al cuadrado sobre 2g. Ya habíamos dicho que esto es una constante. Bueno, integrando la ecuación de Euler a través de una línea de corriente, tenemos esta ecuación. Esta ecuación realmente ustedes ya la conocen. Es de física 1. MGH más un medio de mv al cuadrado es igual a la ecuación de la energía.
Lo único que se le agrega es la energía potencial, que viene dado por la presión sobre el peso específico. Y esto es conocido como... Bernoulli, ¿no, profe? Esta es la fórmula de Bernoulli, sí señora. Estoy casi seguro que ya vino con el ingeniero Bobadilla. Casi seguro. Esta es la fórmula de Bernoulli. Y la fórmula de Bernoulli es la contabilidad, digámosle, de la ecuación de la energía. Y bajo la premisa de que el fluido es no viscoso, ergo, no tiene rozamiento, no tiene esfuerzo cortante. Y el régimen es permanente. La ecuación de la energía se mantiene constante. O sea, Bernoulli es una constante. Tengo mi otra notebook seguramente. En la oficina, en mi trabajo con otra computadora y en mi casa tengo otra computadora. Entonces, por lo visto no se sincronizó. Había una presentación más acá, después de esta. Buenos Aires. Bueno. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli o la ecuación de la energía y es constante. Como les dije al principio, nuestras dos armas van a ser básicamente la ecuación de la continuidad o de caudal, gasto, flujo volumétrico o descarga, y la ecuación de Bernoulli. Se ve bien la pantalla, jóvenes. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, hagamos ejercicio. Creo que me va a dar tiempo para dar 3 ejercicios más o menos. ¿Se está viendo el ejercicio? Este es un ejercicio clásico, simple, sencillo, del Streeter. Bueno, determínese la velocidad de salida en una boquilla instalada en la pared de depósito de la figura. Profe, no se ve. O sea, yo no veo Yo el tampoco veo. ejercicio. No se ve. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. ¿Ahora se está viendo? No, se ve tu calculadora y el mic sería lo que se ve. Bueno, la calculadora. Bueno, voy a ver si se puede. Ahora sí, profe, ahora sí. Ahora, bueno, voy a saqué las pantallas virtuales entonces. Bueno, entonces, tenemos un ejercicio, el ejercicio básico. Determínese, uno, la velocidad de salida, la velocidad del flujo en la salida tendría que ser más apropiado. Flujo en la salida. En una boquilla instalada en la pared del depósito, en la figura, la boquilla es esta. Y la descarga en la boquilla. Acuérdense, descarga es lo mismo que caudal. Descarga, gasto, flujo volumétrico, otro sinónimo en la jerga de la mecánica de fluidos. Es lo mismo que caudal. Bueno, entonces, tengo aquí un estanque. No tengo las dimensiones del estanque, pero tengo la altura entre la superficie libre del líquido y la boquilla de salida, cuyo diámetro es 100 milímetros y la altura es 4 metros. Entonces, básicamente lo que hago es
no hay pérdida, asumo que no hay pérdida, y aplico Bernoulli entre la superficie libre del líquido y en la boquilla de salida. Siempre, siempre hay que aplicar Bernoulli donde se tienen algunos datos. En la superficie libre del líquido yo tengo muchos datos. Sé que la presión es atmosférica, entre comillas, cero. Sé que con respecto a este nivel de referencial de la boquilla, que está en la boquilla, mi altura es 4 metros. Y hay otro dato que es implícito. Salvo que le dé alguna dimensión, algún otro dato, se considera que el estanque es muy grande. Entonces, al ser el estanque de una superficie muy considerable, esta altura se mantiene constante. ¿Y qué pasa si esta altura se mantiene constante con respecto a la boquilla? Les quiero ver. ¿Alguien me puede decir? Pero me fui, estamos. Lo que pasa es que cuando el estanque es muy grande, en la superficie prácticamente no cambia de posición, por lo tanto, aparte de tener la presión cero, aparte de conocer su cota, puedo asumir que la velocidad de toda esta superficie libre de líquido es cero. ¿Me siguieron? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, resolvamos el ejercicio. Hagamos Bernoulli 1 y Bernoulli 2. Entonces, Bernoulli 1 es igual a Bernoulli en 2. Entonces, P sub 1 sobre gamma más H sub 1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2G igual a P sub 2 sobre gamma más H sub 2 más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Implícitamente, yo estoy asumiendo que la densidad o sea, que el peso específico del fluido es constante. Esta gama y esta gama son constantes. Bueno, entonces, en 1 y en 2, ojo, estoy considerando 2 justo en la salida. Si considero dentro de la boquilla, este término no va a ser cero. P sub 2 no va a ser cero. Pero yo estoy considerando justo en la salida. Entonces, la presión en 1, la presión en 2, ambos son iguales a cero. Y considero mi nivel de referencia ubicado a nivel de la boquilla en 2. Entonces, H1 es igual a 4 y H2 es igual a 0. Y acá está lo que le dije hace rato, que la superficie del estanque es muy grande y su velocidad es despreciable. Entonces, tengo P sub 1 que es 0, P sub 2 que es 0, H sub 1 que es 4, la velocidad sub 1 que es 0, H sub 2 que es 0 y B sub 2. Y tengo acá esta ecuación, que es una ecuación que ustedes ya conocen, la ecuación de Torricelli. V sub 2, o sea, la velocidad en la boquilla es igual a raíz de 2GH. Entonces, al tener yo la velocidad en la boquilla y tener el diámetro, yo puedo calcular prácticamente, es aplicación de fórmula.
calculo el caudal, el gasto, la descarga, flujo volumétrico, caudal. Y viene dado por esta fórmula. A por B es igual a pi por, está en milímetros. Voy a transformar a metros. Un metro es lo mismo que 100 milímetros. Y como es diámetro, entonces pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad. Y este es el valor del, del caudal o gasto. Profe, Señora, les ¿será que puedes quiero repetir, por favor, por qué la presión en uno va a ser cero? la presión en 1, porque es presión atmosférica, salvo que me diga que esté confinado y haya un aire comprimido. Yo asumo que en 1, la superficie libre del líquido, la presión es atmosférica, al igual que en 2, pero fuera de la boquilla. O sea, Ah, le profe. genial. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de continuar? Esto es básicamente aplicación de fórmula, ¿verdad? Ojo, siempre está tácito los cambios de unidad de medida. Diámetro. Ah, otra cosa. 100 milímetros es una cantidad lo suficientemente pequeña en relación a 4 metros. Entonces, toda, todas las líneas de corriente que pasan por 2, yo asumo que tienen una energía cinética, o sea, una energía potencial de 4 metros que se transforma en, por la fórmula de Torricelli, en esta velocidad. Entonces, en la parte superior de la boquilla, la velocidad es 8,85. A lo largo de toda esta superficie, yo asumo que mi velocidad es constante e igual a 8,8544 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces, ese también está tácito acá. 100 milímetros en términos relativos es pequeño a 4 metros, entonces eh, todas las líneas de flujo tienen la misma velocidad. Entonces, puedo aplicar fácilmente, tranquilamente la fórmula de la ecuación y la continuidad. Este es un ejercicio de... Este está mal también. Torricelli. Lo que no estoy seguro si era L o L. Torricelli. O Torricelli. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve. Genial. Hagamos otro ejercicio. Creo que voy a poder dar más de 3 ejercicios. Este es de la bibliografía Person. Yo le adapté algo. Entonces, en la figura se muestra un sifón. En la jerga popular, ¿alguien me puede decir qué es un sifón? Quiero interactuar un poco con ustedes. ¿Alguien me puede decir qué sería un sifón? ¿Dónde estaría un sifón? En instalaciones sanitarias domiciliarias se usan los sifones. Básicamente el sifón lo que hace es tratar de evitar que los gases asciendan. Bueno, entonces, al margen, ¿verdad? La tubería que conforma al sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una boquilla de 25 milímetros de diámetro. O sea, termina acá, en una boquilla también. Profe, no se ve otra vez. Ay, 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 ay. Bueno, un segundito. ¿Se ve ahora? ¿Se Ahora ve, sí. joven? ¿Se ve? Bueno, Sí. por lo visto que este le jode mi
escritorios virtuales. Bueno, bueno. Bueno, entonces tenemos un sifón. El diámetro del sifón es 40 milímetros y termina en una boquilla de 25 milímetros de diámetro. Si se supone que en el sistema no hay pérdida de energía, pide el caudal o flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos V y E. Y vamos a calcular también la presión en C. No me pide, pero vamos a calcular la presión en C. Como le dije, nuestras herramientas, nuestras armas siempre van a ser la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí, por ejemplo, como preguntó María Emilia creo que preguntó recién, como preguntó María Emilia, aquí hay un recipiente cerrado, pero tiene una abertura. Entonces, a los efectos prácticos, esta superficie libre del líquido se considera como presión atmosférica. Incluso si estuviese cerrado y no le da ningún dato, se asume que la presión es cero. ¿Me están siguiendo? Profe, tu puntero yo no veo, o sea, no puedo seguir la imagen Eh, de lo que estás mostrando. bueno, como les dije, como preguntó hace rato María Emilia, ¿por qué la presión en 1 era cero en el ejercicio anterior? Bueno, acá hay un nivel A. ¿Están siguiendo? Ahora sí se ve mi puntero. Ahora se ve mi puntero, jóvenes. Sí, se ve, Sí, profe, sí, se se ve. ve. Genial, gracias. Bueno, acá sí tengo un orificio que hace entrar en contacto este volumen de aire con la presión atmosférica. Entonces, a los efectos prácticos, toda esta superficie libre de líquido tiene una presión atmosférica, ¿verdad? Incluso si estuviese cerrado, y acá no me dice ningún dato del volumen gaseoso confinado, yo tranquilamente puedo asumir que la presión en la superficie libre de líquido es cero. Bueno, entonces voy a hacer Bernoulli entre A y... Espera, ¿qué me pide primeramente? La presión en B. Bueno, vamos a hacer la presión en B y después la presión en E y después voy a calcular la de C. La de C me interesa porque tiene un valor didáctico. Entonces, sí. Hago Bernoulli entre A y Bernoulli entre F, que es la boquilla, en la salida. Y a propósito tomo la superficie libre del líquido y justo aquí en la parte de la boquilla, pero en el fluido fuera de la boquilla. Hago eso para considerar que la presión en A y en F fuera de la boquilla son ambas atmosféricas. Entonces, Bernoulli en A igual a Bernoulli en F. Escribo la ecuación. ¿De dónde? La presión en A es igual a la presión en F, es igual a cero. La velocidad en A es también cero. Igual que en el ejercicio anterior, se asume que el estanque tiene una superficie muy grande y de hecho puede llegar a tener alguna variación de nivel A, pero a los efectos prácticos se desprecia. Porque si existe una velocidad es muy pequeña, que está elevado al cuadrado, que lo hace aún más pequeña y encima está dividido entre 19,6. A los efectos prácticos nosotros despreciamos esta velocidad. La velocidad en A es cero. Y que la altura en A es, bueno, voy a adoptar el nivel EF como mi nivel de referencia. Entonces, conforme a este nivel de referencia, mi posición horizontal de A está a 1,8 más 1,2.
Está a 3 metros. Y reemplazo todo esto en la ecuación y tengo 0, que es la presión en A, más 3 metros que acabamos de calcular, más la velocidad en A, que es 0, es igual a la presión en 2, también es 0, la presión en F es 0, más la cota en F, porque tomamos como nivel de referencia F es 0, más la velocidad F es igual a 2G. Básicamente es la ecuación de Torricelli nuevamente. Velocidad en F es igual a, tiene que ser así. La velocidad en F es raíz de GH, 7,6681 metros cúbicos. Y el caudal viene dado por el área de la boquilla, que es igual a pi por el radio. El diámetro era 25 milímetros, el radio de 12,5 milímetros. Lo transformo a metros por 7,6681 y tengo como caudal o gasto este valor, que es lo que me pedía el ejercicio. Bueno, me están siguiendo, jóvenes, ¿verdad? Socorro, hoy parece que estamos pocos, che. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Profe, Dale, gracias. Bueno, entonces, la presión en B. Hago Bernoulli en A es igual a Bernoulli en B. En B, yo no tengo ni la presión ni la velocidad, solo tengo su altura, que también está a 3 metros con respecto al nivel EF. Pero, si bien no tengo la velocidad en B, la puedo calcular. ¿Cómo? Si me pueden decir. No se ve la imagen otra vez, profe. O Ay, sea, el ay, ay. ejercicio. Ahí sí. Creo que es que estoy usando Mac. Le hago una pregunta, chicos. Windows también tiene ahora, ¿verdad? Pero Mac tiene